Seguimos en el libro de Cristianismo Clásico y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 19 al 20. Para muchos es sorprendente descubrir que el propósito de la ley nunca fue para hacer a un hombre recto delante de Dios. Todo lo que la ley puede hacer es declarar una norma y condenar a una persona por su fracaso. La ley es, pues, como un espejo, el cual le puede mostrar a uno que tiene la cara sucia, pero se la puede lavar. La ley es como los exámenes finales que nos hacían en la escuela. En aquel entonces creía que era bueno tener esa clase de exámenes. Si obtenía una calificación superior a 70%, aprobaba la asignatura. Pero en cuanto a la ley de Dios, la única calificación aceptable es 100%. Es cuestión de aprobar o quedar eliminado. Usted tiene que ser perfecto o ha fracasado y está condenado al juicio. Nos gusta compararnos con otras personas. Hay otros que son mejores, pero usted siempre se encontrará a alguien que es peor. Pero Dios no nos compara los unos con los otros. Si se nos mide de acuerdo a nuestro desempeño, solo hay una medida, la perfección. Porque cualquiera que guarde toda la ley puede, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Santiago 2:10. Eso, amigo mío, significa durante toda su vida. En Gálatas 3:10, Pablo lo expresa así. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. El resultado de la ley es maldición. ¿Por qué? Porque ¿haya algo malo en la ley? No. El problema está en nosotros. La norma de la ley para ser aceptados es la perfección total. Todas las cosas escritas en el libro de la ley. Una sola cosa que deje uno de cumplir le pone bajo maldición. Lo sorprendente es que Pablo lo sorprendente es que Pablo se refiere aquí precisamente a la ley escrita. Jesucristo, en su ministerio de enseñanza, fue más allá de la ley escrita, al espíritu real y al verdadero significado que había detrás de ella. Él habló a una generación que pensaba que estaban bien por el simple hecho de ser judíos. Ellos creían que eran justos porque literalmente no habían matado a nadie. Para sacudirles de esa autocomplacencia, Jesús magnificó el principio implicando en las demandas de la ley. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5, 21 al 22. Hizo lo mismo con el asunto del adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27, 28. Él prosigue con la discusión de otras muchas cuestiones, siempre yendo más allá de la ley escrita a la intención que había detrás de ella, y resumió las demandas de la ley con la declaración, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. Cristo estaba tratando de enfatizar el mensaje de que si usted desea ser aceptado por Dios basado en sus méritos, la norma es la perfección, tanto en lo interno como en lo externo. No es de asombrarse que cuando él terminó estas palabras, la gente quedara admirada de su doctrina. En 2 Corintios 3:6 se nos dice que la ley, aquí llamada la letra, mata, es el mismo pasaje. La ley se describe como el ministerio de muerte y el ministerio de condenación, porque Dios dio una ley que mataría y condenaría al hombre, me preguntan muchos. Yo contesto, lo hizo para matar y condenar. Cuando la ley trae muerte y condenación, cumple su propósito. Eso es lo que se espera que haga. ¿Porque Dios es cruel? No, porque es un ministerio necesario para traernos la salvación dada mediante Jesucristo. Gálatas 3, 23, 24 lo expresa así. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nosotros nos miramos en el espejo de la ley y nos damos cuenta de que hemos quebrantado la ley y por lo tanto estamos bajo su maldición. Desesperadamente clamamos a Dios
¿Cómo puedo ser salvo? Y la respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Al llegar a este punto, ¿qué papel juega la ley en nuestras vidas? Ninguno. Ya ha cumplido su misión. Su propósito era llevarnos a Cristo y lo hizo. Pero venía la fe, ya no estamos bajo hacho. Gálatas 3:25. Ya no estamos bajo la supervisión de la ley. Muchos preguntan, ¿pero no se espera que todavía guardemos los 10 mandamientos? Aún pasando por alto el hecho de que nadie podría guardarlos, existe otro problema. No hace mucho que un pastor me hizo esta pregunta. Le contesté con otra pregunta. ¿Qué hizo usted el sábado pasado? Un poco sorprendido, me dijo que había recortado el césped y después se había ido a pescar. ¿Se da cuenta de que si los 10 mandamientos todavía estuvieran en vigor, usted debería ser apedreado? El mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No hagas en él obra alguna. Éxodo 28:10. Él se dio cuenta del punto. El domingo no es el sábado. El verdadero sábado es desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. La iglesia deliberadamente no ha adorado en sábado durante 19 siglos. Hoy hemos olvidado la razón de esa tradición, pero la iglesia primitiva lo conocía como la palma de su mano. Ellos reconocieron que Dios ya había abolido el sistema antiguo, la ley, y estableciendo algo nuevo, un nuevo pacto, un nuevo arreglo entre Dios y el hombre en el cual el tiempo y el lugar de la adoración ya no importan. Cada día es de descanso para aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Recientemente, durante uno de nuestros seminarios, un hombre llamado Miguel me preguntó, ¿pero acaso no están los 10 mandamientos repetidos en el Nuevo Testamento? Además, el Nuevo Testamento está repleto de mandamientos. ¿Cuál es la diferencia entre estos y estar bajo la ley? Buena pregunta, dije yo. Debemos darnos cuenta de que una ley no es solo un mandamiento, es siempre un mandamiento asociado a un castigo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la ley relaciona con la velocidad no es simplemente no manejarás a más de 55 millas por hora, sino no manejarás a más de 55 millas por hora y si lo haces tendrás que pagar una multa de hasta $200. Miguel, tú tienes razón al decir que ves la misma moralidad del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Lo bueno y lo malo siguen siendo lo bueno y lo malo, ya que la moral refleja el carácter de Dios y Él no cambia. Pero la diferencia es esta. Bajo la ley, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Esta es una razón por la cual los mandamientos en el Nuevo Testamento no son leyes. La segunda razón es que nosotros no estamos obedeciendo sus mandamientos neotestamentarios para ser aceptados por Dios. Bajo la ley, un hombre trabaja para ser aceptado por Dios. Bajo la gracia, un hombre sirve porque ya ha sido aceptado por Dios. La dificultad del hombre es entender los principios de la ley y la gracia. No son un fenómeno nuevo. Jesús se enfrentó a las mismas controversias, en efecto. Ese es el marco de las respuestas que él dio a algunos críticos que le preguntaron por qué él y sus discípulos no observaban todas las tradiciones legalistas tradicionales. Bueno, familia, excelente. Uy, no, ya nos falta una hojita y terminamos capítulo 9. Vamos pues. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro conservan juntamente. Mateo 9:17. En el proceso de hacer vino de aquellos tiempos, el jugo de uva fresco se depositaba en un odre. Cuando el jugo se iba transformando en vino en el proceso de fermentación, se expandía y estiraba el cuero hasta sus límites. Después de usar aquel vino, ese odre jamás se volvía a llenar con vino nuevo. Ese cuero ya había estirado lo más que podía. Si lo hubieran hecho, la fermentación lo habría roto. Se habría perdido el odre y también el vino. Jesús está tratando de que entiendan que el nuevo pacto que Dios está inaugurando no puede contenerse dentro de las formas del antiguo pacto, es decir, la ley. La ley y la gracia son dos principios opuestos. No pueden ni deben ser mezclados. Si usted intenta hacerlo, verá cómo ambos se destruyen. A la ley se le quita su terror y la condenación, y a la gracia su libertad y gozo. Usted termina con una tierra de nadie mediatizada en la cual ninguna de las dos puede producir aquello para lo cual fueron creadas. ¿Es un asunto serio estar bajo la ley? Acuérdese de Margarita, la ley mata, la ley condena. No hay esperanza bajo la ley, pero no porque sea mala, cuando ella hace esas cosas, está haciendo precisamente lo que Dios quería que hiciera, de modo que nuestros corazones estén preparados para su solución, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Romanos 10:4. Pero esta clase de mensaje va a hacer que la gente peque más, objetan muchos. Otros preguntan, ¿cómo Dios nos guía sino por la ley? Voy a dar respuesta a esos interrogantes en los próximos capítulos. Baste por ahora este anuncio de nuestra liberación, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Familia, terminamos el capítulo 9. Decidí seguir en el tiempo, había prometido de 5 minutos, pero me parece que es muy corto y no quiero hacer esto de afán tampoco como para cumplir los 5 minutos exactos y prefiero leer con calma. Y qué bonito, quiero que te lleves esta palabra. Bajo la ley, un hombre trabaja para ser aceptado por Dios. Bajo la gracia, un hombre sirve porque ya ha sido aceptado por Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre, porque poco a poco nos va revelando tu verdad. Poco a poco vamos siendo liberados de esas cadenas que aún siendo creyentes nos mantenían presos y es el comportamiento. Pero también, Señor, el amarte a ti es saber que deben haber cambios que nazcan desde nosotros porque tú colocas el querer como el hacer y a partir de ahí disfrutemos la vida plena aquí en la tierra. Perdona nuestros pecados, Señor, los que hemos cometido entre ayer, hoy y los que cometamos mañana, Señor. Y gracias, Padre, porque nos amas, nos observas y nos das esperanza día a día. Gracias, amado Dios, por existir. Bendice a cada persona que está conectada en este video, Señor, y que tú le conquistes día a día. Gracias, amado Dios, por estar con nosotros. Amén. Familia, un abrazo enorme, gigante. Les amo con todo mi corazón. Bendiciones.